Después de escuchar esta opinión y conocer la noticia, vamos más allá de ella, vamos al análisis por Hispan TV Noticias. Vamos a preguntar al analista internacional Maximiliano Sbarbi. Él se encuentra en Buenos Aires, en Argentina. Saludos, etcétera, un gusto tenerlo entre nosotros. A pesar de los compromisos de la presidenta chilena para resolver los problemas de los chilenos, continúa la insatisfacción popular, como en el caso de la educación y ahora, como vimos en esta noticia, en el sistema de pensiones. ¿A qué cree usted que se deba esto? Sí, es cierto. La presidenta chilena ya se ha referido en varias oportunidades a este problema que existe en Chile de las AFP, ¿no? De las administradoras de las pensiones, de los fondos de pensiones. Sin embargo, ningún gobierno democrático luego de la dictadura ha logrado, ni siquiera ha tenido una voluntad política de intentar torcer este problema, en el cual ya se ha vivido en otros países de América Latina, por ejemplo en Argentina mismo, que las jubilaciones han sido administradas por entidades privadas como bancos, por ejemplo, y capitales concentrados, lo que supone un gasto innecesario para no solamente para el trabajador, sino para el Estado, ya que en el caso de Argentina, por ejemplo, el 20% de las pensiones se las las acaparaban los bancos. Ese sistema, bueno, ha sido totalmente erradicado en Argentina y por suerte eso se demostró que era un negocio bancario. En Chile, por ejemplo, continúa siendo así, por eso las protestas de hoy, por eso se busca un sistema tripartito en el cual el Estado aporte, lo mismo que el empleador y el trabajador, dado que en su mayoría muchos trabajadores reciben, cuando se jubilan, mucho menos que el salario mínimo. Eso lo que produce que los mismos trabajadores aunque alcancen la edad jubilatoria, no se jubilen, no es obligatorio jubilarse a los 60 años las mujeres y los 65 los hombres, entonces continúan trabajando para poder engrosar más esa cuenta y poder jubilarse con una mayor cantidad de dinero, seguir aportando. Por eso este sistema es bastante injusto y además lo que provoca indignación es que, por ejemplo, hoy en Valparaíso la marcha con niños ha sido reprimida por los carabineros chilenos con gases y bueno, a pesar de ser una marcha totalmente justa, es reprimida, ¿no? Y con respecto a la educación, bueno, la presidenta Bachelet ha enviado un proyecto de ley al Parlamento por el cual se reforme la educación, ya que para una familia de clase media es imposible estudiar en cualquier universidad pública chilena. Tienen que elegir cuál de todos sus hijos puede estudiar, si tienen más de un hijo, y para hacerlo deben endeudarse con los mismos bancos, que muchos de los cuales son los dueños también de la jubilación privada en Chile. Por lo tanto, es un doble sistema perverso en el cual el capital concentrado juega con derechos básicos como la educación y la pensión y las jubilaciones de los chilenos. El hermano del expresidente Sebastián Piñera, José Piñera, fue el artífice de esta jubilación privada llamada AFP durante la dictadura de Pinochet, que fue ministro de Trabajo, fue él el que la propuso. Bueno, entonces Chile tiene este doble problema social del cual las voluntades políticas muchas veces se diluyen en los parlamentos por las presiones de los grandes bancos. Maximiliano, hemos hablado de las causas, pero también me gustaría escuchar tu opinión acerca de las posibles soluciones. ¿Qué debería hacer el gobierno de Michelle Bachelet para tratar de resolver y acercarse un poco más a lo prometido en su campaña electoral? Bueno, en principio, con respecto al tema educativo, el presupuesto debería ser aún mayor, dado que la gratuidad de la universidad pública depende del presupuesto educativo. Con un presupuesto tan escaso, las familias que no tienen grandes recursos tienen que endeudarse mucho a tasas usurarias para poder pagarlo. Y lo mismo sucede con el sistema jubilatorio. Para retirarse a la edad que deben retirarse, a los 60 las mujeres y 65 los hombres, también tendría que cambiarse el sistema, dejar a los bancos privados de lado y volver a un sistema estatal en el cual un sistema como el que propone el movimiento No Más AFP, ¿no? Que es un sistema tripartito en el que aporte el Estado, el empleador y el trabajador. Por ahora se está muy lejos de conseguirlo, pero ese sería el camino para lograrlo. Gracias, Maximiliano. Maximiliano Sbarbi, analista internacional desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ayudándonos a entender por qué están protestando los chilenos en los últimos tiempos. Gracias.